Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, espero que les guste y que se suscriban. Para el video del día de hoy estaré utilizando mi gancho de 3.0 milímetros, que es mi favorito, y esta lana que es súper hermosa, es suavecita, según el empaque dice que es algodón de leche, y voy a utilizar estos colores. Tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casita y cualquier color que sea el que más te guste. Ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. Comenzamos haciendo nuestro nudo corredizo o deslizado. Yo lo hago de esta manera, tú lo puedes hacer como más fácil se te haga. Y vamos a tejer cadenitas. Vamos a ir tejiendo de 2 en 2, 1 y 2, y luego repetimos 1 y 2, y nos vamos a ir tejiendo así de 2 en 2 hasta tener el largo deseado. Una vez que tengamos suficientes cadenas, siempre yéndonos de 2 en 2, vamos a agregarle una cadenita extra. Quiere decir que el múltiplo es 2 más 1. Ahora nos vamos a saltar esta primera cadena y en la número 2 vamos a tejer un punto bajo. Introducimos y sacamos, 2 pestañas y cerramos. Esto es un punto bajo, les explico para las personas que apenas van comenzando. Esto es nuestro punto bajo. Vamos a irnos tejiendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar al final. Estas primeras 4 vueltas son bien fáciles, ya que solo vamos a trabajar un punto bajo en cada punto. Entonces terminemos esta vuelta con un punto bajo en cada cadenita. Llegamos al final tejiendo un punto bajo en cada cadena, y para la vuelta número 2 vamos a levantar una cadena y vamos a girar. En el primer punto vamos a estar tejiendo un punto bajo, 2 pestañas y cerramos. En el siguiente un punto bajo. Nos vamos a regresar tejiendo un punto bajo en cada punto. Así no tiene chiste, es muy fácil estas primeras 4 vueltas, como les dije. Entonces nos vamos a regresar tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Una vez que lleguemos aquí al final vamos a repetir lo mismo, vamos a tejer 2 vueltas más de puntos bajos para tener un total de 4. Listo, tenemos 1, 2, 3, 4 vueltas de un punto bajo en cada punto. Y aquí me falta por hacer el último punto. Vamos a introducir, tomamos pestaña y sacamos y lo vamos a dejar así. Tomamos nuestro segundo color y nada más lo jalamos por estas 2 pestañas y de esa manera estamos uniendo ya nuestro nuevo color. Jalamos a la pestaña blanca o al primer color y a la moradita. Acomodamos y aquí vamos a levantar una cadena y vamos a girar. Vamos a tejer un punto bajo aquí en ese primer punto, 2 pestañas y cerramos. Ahora aquí hay que poner un poquito de atención. Vamos a trabajar en esta segunda fila que tejimos, esa sería la segunda, en estos puntos que se ven aquí es donde vamos a ir trabajando. Este primer punto lo vamos a saltar y en el segundo, ahí es donde vamos a estar trabajando nuestro punto bajo. Jalamos y hacemos el punto bajo. Ahora el siguiente punto está detrás de este motivo. Ahí está. Ahí no vamos a trabajar porque ese ya pertenece ahí. En el siguiente punto, ahí es donde vamos a trabajar nuestro punto bajo. Y luego nos venimos aquí abajo. Vean, aquí trabajamos uno, nos saltamos un punto y en el siguiente es donde vamos a trabajar. Aquí. Entonces ahí introducimos y vamos a trabajar nuestro punto bajo. 2 pestañas y cerramos. El siguiente punto, aquí está, ahí vamos a trabajar nuestro punto normal. El siguiente punto sería el punto bajo alargado. Nos saltamos este y luego aquí en el siguiente es donde vamos a trabajar nuestro punto. Jalamos y cerramos. El siguiente va a ser normal, directamente aquí en el siguiente punto y luego el alargado. Esto lo vamos a estar trabajando por toda la vuelta. Llegamos al final, siguiendo el mismo patrón, debemos de tener algo así. Aquí tengo el punto normal y me toca un alargado. Entonces vamos a trabajar nuestro último punto alargado. Entramos, jalamos y sacamos, 2 pestañas y vamos a cerrar. Y así terminamos con esta vuelta. Siempre memorícense las vueltas porque esto se va a estar repitiendo. Hacemos una cadena y vamos a girar. El primer punto lo vamos a estar tejiendo punto bajo normal, 2 pestañas, cerramos y ahora aquí vamos a tomar estas 2 pestañas, esta pestañita y esta.
Entonces introducimos así y luego tomamos esta segunda pestaña, solamente una. Tenemos dos y hacemos nuestro punto bajo. Ahí quedó. Y ahora el punto aquí dentro de este, nuestro siguiente punto bajo. Y luego volvemos a tomar esta pestaña y esta pestaña. Jalamos dos pestañas y cerramos. Y el punto bajo se va a tejer aquí. En este espacio, ahí vamos a tejer nuestro punto bajo normal. Y repetimos esta pestaña y esta pestaña. Y nuestro punto bajo. Y luego el punto bajo normal. Esto es lo que vamos a estar tejiendo por toda la vuelta. Llegamos al final y debemos de tener algo así, vean qué bonito. Entonces aquí me hace falta tejer mi punto bajo normal. Y luego aquí en este último punto vamos a tejer un punto bajo y así terminamos esta vuelta. Para nuestra siguiente vuelta levantamos una cadena y vamos a girar. Vamos a hacer nuestro primer punto bajo tomando todo el punto. Nos vamos hasta este espacio y ahí vamos a estar tejiendo nuestro primer punto bajo. Dos pestañas y cerramos. El siguiente punto lo vamos a tejer aquí directamente en el siguiente. Ahí, y hacemos nuestro punto bajo. Ahora aquí vamos a tomar, vean, aquí está el punto. Vamos a tomar todo el punto también. Nos venimos hasta aquí, hasta abajo. Sacamos del otro lado. Y el gancho debe de salir justo en el centro de estas dos hebras, aquí. Vean, aquí está una hebra, acá está la otra, debe salir aquí. Entonces ahí es donde vamos a tomar hebra para tejer nuestro punto bajo. Ahí está. Y el siguiente sería punto bajo normal. Para el siguiente volvemos a repetir. Tomamos todo el punto, sacamos de este lado y el gancho debe estar justo en el centro de esas dos pestañas. Ahí mero. Y ahí vamos a tejer nuestro punto bajo. Nada más es importante que chequemos que si estamos saliendo en medio de esas dos pestañas. Ya el siguiente punto sería punto bajo normal. Y el siguiente punto volvemos a repetir. Tomamos todo el punto, aquí está, sacamos del otro lado que quede justo en el centro y tejemos nuestro punto bajo. Esto lo vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. Una vez que lleguemos al final, aquí en nuestro último punto vamos a tejerlo normal. Ya está. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y nos vamos a ir trabajando un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ya aquí no vamos a tomar punto alargado ni nada, solamente un punto en cada punto. Así hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, aquí no he cerrado mi último punto bajo porque voy a regresar con mi primer color, que en mi caso es el blanco. Vamos a repetir desde la vuelta número 1. Entonces aquí vamos a estar jalando nuestro color blanco cerrando este último punto bajo. Levantamos una cadena y vamos a girar. Nos vamos a ir trabajando un punto en cada punto. Vamos a repetir desde la vuelta número 1. Recuerden que tejimos 4 vueltas de puntos bajos. Entonces ya desde aquí van a volver a comenzar el video, por así decirlo, y hacer otra vez todo de nuevo. Recuerden que pueden regresar el video hasta el inicio para que vuelvan a hacerlo junto conmigo. Una vez que le avancen a más vueltas, deben de tener algo así, vean. Yo fui cambiando de colores y algo así es lo que tengo. Esta puntada es preciosa para alguna colchita de bebé, de verdad que les va a encantar. Pueden hacerlo de 2 colores nada más, no tienen que ser estos 4, pero de cualquier manera está muy bonita y lo bueno es que está cerradita para una colcha de bebé. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.